Bienvenidos al canal Pesadillas Urbanas. En un pequeño y aislado pueblo llamado San Robledo, donde las leyendas se susurran y los miedos no se mencionan, la vida parecía haberse detenido. Ubicado en el corazón de un antiguo bosque, San Robledo era un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. Rodeado por pinos gigantes y maleza espesa, el pueblo siempre estaba envuelto en una quietud inquietante, el tipo de silencio que incomodaba a los forasteros. Pero lo que realmente distinguía a San Robledo de otros lugares olvidados era la niebla. Cada noche, al caer el sol, una densa e impenetrable neblina surgía del bosque, arrastrándose por las estrechas calles y callejones como si tuviera vida propia. Esta niebla no era como las demás. Era pesada, casi sofocante, y amortiguaba todos los sonidos. Los habitantes del pueblo habían aprendido a respetarla, a temerla incluso, pues sabían que cuando descendía, traía consigo cosas que era mejor dejar en paz. Evelyn Pérez, una periodista experimentada de la ciudad, había oído los rumores sobre San Robledo. La historia de un pueblo donde la gente desaparecía sin dejar rastro, tragados por la niebla, la intrigaba. Siempre había sentido una atracción hacia lo inexplicable, lo sobrenatural. Su carrera se había construido sobre descubrir la verdad detrás de lo bizarro y macabro, y los relatos de San Robledo parecían la oportunidad perfecta para investigar otro misterio. Con una mezcla de emoción y temor, Evelyn hizo las maletas y emprendió el largo viaje hacia el pueblo olvidado. Llegó una fresca tarde de otoño, justo cuando los últimos rayos del sol comenzaban a desvanecerse. El camino hacia San Robledo era estrecho y serpenteante, flanqueado por un bosque denso. Mientras conducía, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, sus ramas retorcidas, proyectando sombras largas que danzaban sobre la carretera. El GPS en su teléfono dejó de funcionar kilómetros atrás, dejándola a merced de su memoria e intuición. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional susurro de las hojas al viento. Al acercarse al pueblo, Evelyn notó que la niebla comenzaba a formarse a lo lejos, una pálida y fantasmal bruma que flotaba en el borde de su visión. Era temprano para la niebla, pensó, pero los lugareños habían dicho que tenía mente propia. Apartó el pensamiento y se concentró en encontrar la posada donde se alojaría. El pueblo era tal como lo había imaginado, pintoresco, anticuado y inquietantemente silencioso. Las calles estaban empedradas y los edificios eran una mezcla de madera desgastada y piedra, con fachadas que mostraban el desgaste del tiempo. Unas pocas personas deambulaban por las calles, pero se movían rápidamente con la cabeza baja, como si tuvieran prisa por estar dentro antes de que la niebla descendiera por completo. Evelyn notó que muchas de las ventanas estaban cerradas, y los pocos negocios que estaban abiertos ya comenzaban a cerrar por la noche. Encontró la posada al final de la calle principal, un gran edificio de 2 pisos con paredes cubiertas de hiedra y un techo hundido. Un letrero descolorido colgaba sobre la puerta, crujiendo ligeramente con la brisa. La posada de los pinos brumosos. Evelyn estacionó su coche y agarró sus maletas. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. Mientras se acercaba a la puerta, ésta se abrió con un crujido y un anciano salió a recibirla. «Buenas noches, señorita», dijo, con una voz grave y baja. Era un hombre enjuto, con la espalda encorvada y un rostro profundamente arrugado por la edad. Sus ojos, sin embargo, eran agudos y brillantes, observándola con una mezcla de curiosidad y cautela. «Debe ser la señorita Pérez. La estábamos esperando». «Gracias», respondió Evelyn esbozando una sonrisa educada. «Espero no haber llegado demasiado tarde». Para nada», dijo el anciano sacudiendo la cabeza. «Llega justo a tiempo. La niebla viene temprano esta noche». Se hizo a un lado para dejarla entrar y Evelyn entró en la posada. El interior estaba tenuemente iluminado, con paneles de madera oscura y muebles viejos y desgastados. Una chimenea crepitaba en el hogar, proyectando sombras parpadeantes por toda la sala. El aire estaba tibio y olía ligeramente a humo de madera y algo más.
algo terroso y húmedo, como el bosque después de la lluvia. El anciano se presentó como el señor García, el posadero. Tomó sus maletas y la condujo por una escalera crujiente hasta su habitación en el segundo piso. La habitación era pequeña pero acogedora, con una gran cama con dosel, una cómoda de madera y una pequeña ventana que daba a la plaza del pueblo. Evelyn notó que la ventana tenía cortinas pesadas, lo suficientemente gruesas como para bloquear la luz. El señor García dejó sus maletas junto a la cama y se dispuso a marcharse. «Si necesita algo, solo toque la campanita junto a la puerta», dijo, señalando una pequeña campana de bronce en la cómoda. «Y señorita Pérez, un consejo, quédese adentro una vez que la niebla se haya asentado. No es seguro salir después de oscurecer». Evelyn frunció el ceño ligeramente, pero asintió. «Gracias, señor García, lo tendré en cuenta». El anciano le dio un breve asentimiento y salió cerrando la puerta tras él. Evelyn esperó hasta escuchar sus pasos desvanecerse por el pasillo antes de acercarse a la ventana y correr la cortina. La niebla era más espesa ahora, girando en la calle abajo como una cosa viva. Era una niebla como ninguna que hubiera visto antes. Parecía brillar tenuemente, una luz fantasmal que hacía las sombras más profundas y amenazantes. Evelyn se estremeció y cerró la cortina. Había venido a San Robledo para descubrir la verdad detrás de los extraños sucesos del pueblo, pero ahora que estaba allí, no podía sacudirse la sensación de inquietud que la había invadido. Siempre había estado orgullosa de ser racional, de no dejar que la superstición nublara su juicio, pero algo en este lugar era diferente. Las historias que había escuchado sobre la niebla, sobre las personas que habían desaparecido, de repente parecían más reales, más amenazantes. Pasó las siguientes horas, desempacando sus maletas y preparando su equipo. Su plan era pasar unos días en San Robledo, entrevistando a los lugareños y explorando el pueblo. Ya había arreglado reunirse con el historiador del pueblo a la mañana siguiente y esperaba que pudiera arrojar algo de luz sobre la historia del pueblo y los orígenes de la niebla. Mientras trabajaba, la noche se fue profundizando y la niebla afuera se hizo más espesa. Presionaba contra las ventanas como si tuviera vida propia, bloqueando la luz de la luna y sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Evelyn trató de ignorarlo, concentrándose en sus notas e investigación, pero el silencio era opresivo y se encontró mirando hacia la ventana con más frecuencia de la que le gustaría. Finalmente, incapaz de concentrarse más, decidió tomarse un descanso. Se preparó una taza de té y se sentó junto al fuego, tratando de sacudirse la sensación de temor que se había instalado en su pecho. Las llamas danzaban y parpadeaban, proyectando largas sombras en las paredes. La posada estaba tranquila, demasiado tranquila, y el único sonido era el crepitar del fuego. De repente hubo un suave golpe en la puerta. Evelyn dio un salto, casi derramando su té. Dejó la taza y se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. ¿Quién podría ser a esta hora? Dudó un momento antes de abrir la puerta. Para su sorpresa no había nadie allí. El pasillo estaba vacío y la posada estaba en silencio. Frunció el ceño y salió al pasillo mirando en ambas direcciones, pero no había rastro de nadie. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, lo escuchó. Un débil susurro, llevado por el aire como un suspiro. «Ayuda». Evelyn se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La voz era tan tenue, casi indistinguible del susurro del viento, pero estaba allí. Era real. Retrocedió a su habitación y cerró la puerta, sus manos temblando. Pegó su oído a la puerta, escuchando, pero solo había silencio. Trató de decirse a sí misma que solo era su imaginación, que las historias que había escuchado la estaban afectando, pero en el fondo sabía que no era cierto. La voz había sido real y había venido de algún lugar cercano. Evelyn respiró hondo y trató de calmarse. Estaba allí para investigar, para encontrar la verdad, y no podía dejar que un poco de miedo se interpusiera en su camino. Agarró su linterna y su grabadora y decidió echar un vistazo. Si había algo sucediendo en la
posada. Quería saber qué era. Abrió la puerta y salió al pasillo, su linterna cortando la oscuridad. La posada estaba en silencio, el aire cargado con el olor a madera vieja y tierra húmeda. Caminó por el pasillo, sus pasos resonando en el suelo de madera. El susurro volvió, más fuerte esta vez, más urgente. ¡Ayuda! Evelyn siguió el sonido, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Parecía provenir del final del pasillo, cerca de las escaleras. Llegó a la escalera y dirigió la luz de su linterna hacia abajo. La luz captó algo, una sombra moviéndose en la parte inferior de las escaleras. «¿Hola?», llamó Evelyn, su voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta, pero la sombra se movió de nuevo, deslizándose fuera de la vista, alrededor de la esquina. Evelyn dudó por un momento antes de bajar las escaleras. Llegó al fondo y giró la esquina, pero no había nadie allí. El vestíbulo estaba vacío, el fuego en el hogar reducido a brasas resplandecientes. Escaneó la habitación con su linterna, buscando cualquier señal de movimiento. Las sombras parecían moverse y danzar en la tenue luz, pero no había nada más. Justo cuando estaba a punto de regresar, notó algo extraño. Una puerta en la parte trasera del vestíbulo, ligeramente entreabierta. No la había notado antes, y estaba segura de que no había estado abierta cuando llegó. Evelyn se acercó a la puerta con cautela, su linterna enfocada en la oscuridad que se filtraba por la rendija. El susurro volvió desde más allá de la puerta, más fuerte que antes. «Ayúdame». Su mano temblaba mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Dudó, cada instinto diciéndole que se diera la vuelta, pero no podía ignorar la voz. Empujó la puerta y dirigió la luz de su linterna hacia la oscuridad. La puerta daba a una estrecha escalera que descendía al sótano. El aire era frío, húmedo y mohoso, y los escalones crujían bajo su peso mientras descendía. El susurro se hizo más fuerte, más insistente, resonando en las paredes de piedra. El sótano era un gran espacio abierto, lleno de muebles viejos, cajas y telarañas. Las paredes eran de piedra tosca y el suelo era de tierra apisonada. Hacía más frío allí, y el olor a humedad y podredumbre era más fuerte. Evelyn dirigió la luz de su linterna alrededor de la habitación, buscando el origen de la voz. En un rincón alejado del sótano, algo llamó su atención. Una pequeña puerta de madera, medio oculta detrás de una pila de cajas viejas. Era diferente de las otras puertas de la posada, más antigua y más desgastada, con bisagras de hierro oxidadas por el tiempo. El susurro provenía de detrás de ella, más urgente ahora, casi suplicante. El corazón de Evelyn latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta. Podía sentir el frío filtrándose a través de la madera, y el aire a su alrededor parecía más espeso, más pesado. Extendió la mano y tocó la puerta, sus dedos temblando. La madera estaba helada y podía sentir una leve vibración, como si algo al otro lado intentara salir. «Ayúdame». El susurro volvió a escucharse, más fuerte que nunca. Con una profunda respiración, Evelyn agarró el pomo de hierro y tiró. La puerta se abrió con un crujido, y una ráfaga de aire frío la golpeó, trayendo consigo el olor a tierra y podredumbre. Dirigió la luz de su linterna hacia la oscuridad y ahogó un grito. La habitación más allá de la puerta era pequeña, no más de unos pocos pies de ancho, con paredes de piedra y un suelo de tierra. En el centro de la habitación había un ataúd, viejo y podrido, con la tapa ligeramente entreabierta. El aire estaba cargado con el olor a podredumbre, y el frío parecía emanar del ataúd mismo. Evelyn se acercó, su respiración entrecortada. El susurro había cesado, reemplazado por un silencio opresivo. Extendió la mano con temblor y levantó la tapa del ataúd. Dentro no había nada más que oscuridad, un vacío que parecía devorar la luz de su linterna. Miró en el abismo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, y por un momento pensó que vio algo. Movimiento, una sombra dentro de la oscuridad. Entonces, sin previo aviso,
La puerta del sótano se cerró de golpe, sumiendo la habitación en la oscuridad. Evelyn gritó y se dio la vuelta, su linterna parpadeando mientras la apuntaba hacia la puerta. Pero era demasiado tarde. La oscuridad estaba viva, girando a su alrededor, acercándose. Sintió algo frío y húmedo rozar su piel y gritó de nuevo, dejando caer la linterna. La luz se apagó y quedó en total oscuridad, el frío filtrándose en sus huesos. El susurro volvió, pero ahora estaba por todas partes, resonando en la oscuridad. «Ayúdame, ayúdame». Evelyn retrocedió, su corazón latiendo frenéticamente, pero no había a dónde ir. La oscuridad estaba en todas partes, presionando sobre ella, sofocándola. Sintió que algo le agarraba el brazo, una mano fría y huesuda que la sostenía con una fuerza implacable. Trató de liberarse, pero el agarre solo se hizo más fuerte, acercándola al ataúd. Luchó, pero la oscuridad era demasiado fuerte. Podía sentirla envolviéndola, arrastrándola hacia el vacío. El susurro se hizo más fuerte, más frenético, mientras la oscuridad la tragaba por completo. Y entonces, de repente, hubo silencio. A la mañana siguiente, cuando el señor García fue a revisar a su huésped, encontró su habitación vacía. Sus pertenencias seguían allí, su cama intacta, pero no había rastro de Evelyn. La puerta principal estaba cerrada desde adentro y su coche seguía estacionado afuera. Los habitantes del pueblo buscaron en la posada de arriba abajo, pero Evelyn nunca fue encontrada. Algunos dijeron que se había ido durante la noche, incapaz de soportar la atmósfera opresiva del pueblo. Otros susurraban que la niebla la había tomado, como había hecho con tantos otros antes. El posadero, el señor García, sabía mejor. Había visto las señales, el espesor de la niebla, los susurros en la noche. Sabía que la niebla no era solo un fenómeno natural, sino algo mucho más antiguo, mucho más malévolo. Y así, a medida que pasaron los años, la historia de Evelyn Pérez se convirtió en una leyenda más en el pueblo de San Robledo. Los habitantes hablaban de ella en tonos apagados, advirtiendo a los forasteros que se mantuvieran alejados, que respetaran la niebla y los secretos que guardaba. Porque la niebla no era solo una bruma que surgía del bosque, era un ser vivo, una puerta hacia algo mucho más oscuro, y aquellos que se aventuraban demasiado en sus profundidades nunca volvían a ser vistos. Si le gusta esta historia, suscríbase. Ahora la historia del tren de medianoche. Dicen que la intuición es algo poderoso, un sexto sentido que puede alertarte del peligro antes de que tu mente consciente tenga la oportunidad de ponerse al día. Ojalá hubiera escuchado la mía esa noche. Ojalá hubiera prestado atención a las señales de advertencia que zumbaban en mi mente mientras estaba en la plataforma, esperando el último tren de la noche. Pero estaba cansado, muy cansado, y la idea de quedarme en el frío un segundo más era insoportable. Miré mi reloj, 11:45 p.m. El tren de medianoche debía llegar en unos minutos, y la plataforma estaba casi desierta. Una ráfaga de viento atravesó la estación, revolviendo las hojas que habían volado desde las calles de arriba. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, proyectando un brillo amarillo enfermizo sobre el concreto agrietado. Había algo extraño en la noche, algo que no podía precisar. Tal vez era el silencio, ese silencio inquietante y envolvente que parecía cubrir la estación, apagando incluso el lejano zumbido de la ciudad. O quizás era la sensación de aislamiento, la impresión de que estaba completamente solo en ese momento, desconectado del resto del mundo. Un escalofrío recorrió mi espalda y apreté más mi abrigo alrededor de mí, tratando de sacudirme la inquietud. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo paranoico, que no era más que el resultado de un día largo y estresante en el trabajo. Pero, por más que lo intentara, no podía deshacerme de la sensación de que algo andaba mal. Finalmente, escuché el ruido distante del tren que se acercaba. Emergió de la oscuridad del túnel una enorme bestia de metal que se detuvo con un chirrido frente a mí.
Las puertas se abrieron con un siseo y dudé, solo por un momento antes de entrar. El vagón estaba casi vacío, al igual que la plataforma. Unos pocos pasajeros estaban dispersos, sus rostros ocultos por la tenue luz. Una anciana estaba encorvada en una esquina, sus agujas de tejer repiqueteando en un patrón rítmico. Un joven con una sudadera con capucha miraba intensamente su teléfono, sus audífonos bloqueando el mundo a su alrededor, y luego estaba el hombre de traje. Lo noté tan pronto como me senté. Estaba sentado directamente frente a mí, su postura inusualmente rígida, sus manos reposando sobre sus rodillas. Llevaba un traje oscuro, del tipo que parecía haber sido sacado de otra época, y un sombrero de ala que proyectaba una sombra sobre su rostro. No podía ver sus ojos, pero lo sentía. Sentía cómo me miraban con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. Desvié la mirada, fingiendo estar absorto en mi teléfono, pero la sensación de inquietud solo se hizo más fuerte. El tren comenzó a moverse, y el suave balanceo no hizo mucho por calmar mis nervios. Intenté concentrarme en el ritmo de las ruedas sobre los rieles, en el suave zumbido del motor, pero cada vez que levantaba la vista, me encontraba mirando al hombre de traje. No se había movido, ni un solo centímetro, pero había algo en él, algo que no podía identificar, que me llenaba de un miedo profundo y primitivo. Me dije que estaba siendo ridículo, que estaba dejando que mi imaginación se descontrolara, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía a sacudirme la sensación de que algo estaba muy mal. El tren entró en un túnel, y las luces parpadearon, sumiendo el vagón en la oscuridad por un breve momento. Mi corazón dio un brinco, y contuve la respiración, esperando que la luz regresara. Cuando lo hizo, volví a mirar al hombre. Estaba más cerca. No mucho, solo un asiento, pero lo suficiente para que mi sangre se helara. No había hecho ningún ruido, no se había movido de forma visible, pero indudablemente estaba más cerca. Tragué saliva con la garganta seca. Tal vez era un truco de la luz, me dije, o quizás la oscuridad había distorsionado mi percepción. Pero no importaba. Cuanto intentara racionalizarlo, el miedo me corroía, hundiendo sus garras más profundamente en mi mente. Miré alrededor del vagón, buscando alguna señal de que alguien más había notado al hombre, pero los otros pasajeros estaban ajenos. La anciana seguía tejiendo sin desviar la atención de su labor. El joven seguía perdido en su música, su cabeza moviéndose al ritmo que solo él podía escuchar. Era como si yo fuera el único consciente de la presencia del hombre. El tren continuó su recorrido por el túnel, las luces parpadeando intermitentemente. Cada vez que lo hacían, mi ansiedad aumentaba. Mi corazón palpitaba en mi pecho mientras esperaba que la oscuridad revelara algo nuevo, algo terrible. Y cada vez él estaba más cerca. Sentía las paredes cerrándose a mi alrededor, el aire haciéndose más denso, sofocándome con su peso. Quería gritar, pedir ayuda, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta, tragada por el silencio opresivo. Era prisionero en mi propio cuerpo, cautivo de un terror que no podía entender. Finalmente, el tren salió del túnel y las luces se estabilizaron, bañando el vagón con una luz dura e implacable. Volví a mirar al hombre, temiendo lo que podría ver. Estaba sentado, directamente frente a mí ahora, su rostro a solo unos centímetros del mío. Pude verlo con claridad por primera vez, cada detalle grabado en mi memoria con una claridad aterradora. Su piel era pálida, casi fantasmal, con un brillo antinatural que hacía que pareciera de cera. Sus ojos, oh Dios, sus ojos, eran vacíos, huecos que parecían devorar la luz a su alrededor. Sus labios estaban estirados en una sonrisa tensa, antinatural, una sonrisa que envió un escalofrío, de puro pavor por mi columna vertebral. «No debiste tomar el tren de medianoche», susurró. Su voz, baja y áspera, como el sonido de hojas secas susurrando en el viento. Intenté responder, decir algo, lo que fuera,
pero las palabras no salían. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de apartar mis ojos de los suyos. Era como si hubiera entrado en mi mente, tomado el control de mis pensamientos y los hubiera torcido a su voluntad. «No vas a llegar a casa», continuó, su sonrisa ensanchándose. «No esta noche». Sentí un dolor frío y punzante en el pecho, como si algo hubiera atravesado mi corazón. Mi respiración se detuvo en mi garganta y me llevé la mano al pecho, esperando encontrar sangre, pero no había nada. Solo el frío, penetrando en mis huesos, congelándome desde adentro hacia afuera. Las luces parpadearon de nuevo, y cuando volvieron, el hombre ya no estaba. Estaba solo en el vagón, los otros pasajeros aún perdidos en sus propios mundos, ajenos al terror que acababa de suceder. Mi corazón latía a toda velocidad, mi mente daba vueltas mientras trataba de darle sentido a lo que acababa de pasar. ¿Fue una alucinación? ¿Un truco de la luz? ¿O fue real? El dolor en mi pecho seguía allí, un dolor sordo que se negaba a desaparecer, y no podía sacudirme la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. El tren comenzó a disminuir la velocidad, y sentí un rayo de esperanza. La siguiente parada, si pudiera bajarme, todo estaría bien. Encontraría una forma de olvidar esto, de seguir adelante, de convencerme de que todo fue solo una pesadilla. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron con un suave siseo. Salté de mi asiento listo para correr, pero algo me detuvo. Un susurro suave e insistente resonó en el fondo de mi mente. «Esta es tu parada». Me congelé. Las palabras me helaron hasta los huesos. No quería mirar, no quería ver, pero no pude evitarlo. Lentamente giré mi cabeza hacia las puertas, y ahí estaba él, de pie en la plataforma, con el sombrero inclinado hacia abajo, esa misma sonrisa, espeluznante en sus labios. Levantó una mano haciéndome señas para que avanzara, sus ojos, esos horribles, vacíos ojos, fijados en los míos. No podía moverme, no podía respirar. Las puertas comenzaron a cerrarse, sellando mi destino, y todo lo que pude hacer fue mirarlo mientras el tren se alejaba. Pero mientras el tren dejaba la estación, noté algo que hizo que mi sangre se helara. La plataforma estaba vacía. El hombre había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero el susurro en mi mente persistía, volviéndose más fuerte, más insistente. «Esta es tu parada». El tren se sumergió en otro túnel. La oscuridad me tragó por completo. Las luces parpadearon, y esta vez, cuando regresaron, no estaba solo. Él estaba sentado a mi lado, su mano fría envuelta alrededor de la mía, arrastrándome hacia el abismo de la noche eterna. «No vas a llegar a casa», susurró de nuevo, y supe que tenía razón. Nunca lo hice. Las luces del tren parpadearon una vez más, pero esta vez el mundo a mi alrededor no. Volvió a la normalidad. Todo estaba distorsionado, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Los colores eran más apagados, las formas más borrosas, y había un zumbido constante que llenaba mis oídos, casi dolorosamente agudo. El hombre seguía sentado a mi lado, su mano fría aferrándose a la mía. Sentí cómo el frío se extendía por mi brazo, entumeciendo mis músculos, paralizándome con un terror indescriptible. Quería gritar, quería arrancarme de su agarre, pero estaba completamente inmovilizado, atrapado en un estado de puro pánico. El tren avanzaba, pero las estaciones que pasábamos no eran las que conocía. A través de las ventanas todo era un borrón, sombras que se retorcían y se alargaban en la penumbra. Las estaciones estaban vacías, abandonadas, con grafitis en idiomas que no podía entender, señales que parecían retorcidas, como si fueran parte de un sueño febril. Y en cada estación podía ver formas en la oscuridad, figuras que se movían entre las sombras, observando, esperando. El hombre a mi lado empezó a murmurar algo, palabras en un idioma que no reconocía, pero que resonaban en mi mente como si fueran antiguas, primordiales. Cada sílaba que pronunciaba me hacía sentir más débil, más perdido, como si estuviera siendo
arrastrado más profundamente en un pozo del que no podía escapar. «No hay vuelta atrás», dijo finalmente, su voz más fuerte, resonando en el silencio del vagón. «Has cruzado el umbral». Intenté aferrarme a algo, a cualquier cosa que me anclara a la realidad, a la normalidad. Pensé en mi hogar, en la cálida luz de mi sala de estar, en la seguridad de mi cama, pero esos pensamientos se desvanecían rápidamente, reemplazados por imágenes de lugares oscuros y vacíos, de sombras que se movían justo fuera de mi campo de visión. El tren se detuvo de nuevo, y esta vez las puertas no se abrieron con el suave siseo de antes. Se abrieron con un crujido, como si fueran viejas, oxidadas, y más allá de ellas solo había oscuridad. Una oscuridad total, absoluta, que parecía absorber toda la luz del vagón. «Es hora», dijo el hombre, soltando mi mano y poniéndose de pie. Se giró hacia mí, extendiendo una mano huesuda hacia la puerta. «Debes bajar aquí». Me sacudió un miedo tan intenso que pensé que mi corazón se detendría. Sabía de alguna manera que si salía de ese tren, nunca volvería. Estaba al borde de un precipicio, mirando hacia un abismo del que no habría retorno. «Vamos», insistió, su voz ahora cargada con una autoridad que no podía resistir. «El tren no puede llevarte más lejos». Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera salvarme. Pero el vagón estaba vacío. Los otros pasajeros habían desaparecido y el silencio era absoluto, opresivo. El hombre avanzó hacia mí, su presencia llenando el espacio con un peso insoportable. Sentí cómo mis pies se movían, como si ya no tuviera control sobre mi propio cuerpo. Me levanté lentamente, cada movimiento cargado con una pesadez que hacía que cada paso fuera una tortura. La puerta del vagón estaba abierta, y más allá solo había la oscuridad infinita. El hombre me empujó suavemente, dirigiéndome hacia la salida. Intenté resistir, intenté retroceder, pero mi cuerpo ya no me respondía. Di un paso hacia la oscuridad, y el mundo a mí, alrededor, pareció desvanecerse por completo. «Esto es el final», susurró el hombre, su voz justo al lado de mi oído. Di un último paso, y sentí cómo la oscuridad me envolvía, fría, implacable, y luego nada. No hubo caída, ni sensación de movimiento, solo un vacío total. Estaba flotando, en un espacio sin tiempo, sin luz, sin sonido. La única presencia era la del hombre, aunque no podía verlo. Lo sentía a mi lado, su sombra una extensión de la mía. De repente, mi mente comenzó a llenarse de recuerdos que no reconocía, como si estuviera reviviendo momentos de una vida que no era la mía. Lugares desconocidos, rostros distorsionados por la sombra, y voces que murmuraban cosas en un idioma que nunca había oído, pero que entendía a la perfección. «No debiste tomar el tren de medianoche». La voz del hombre resonó en mi cabeza una vez más, pero esta vez fue la última. Sentí cómo mi conciencia se desvanecía, cómo mi identidad se disolvía en la oscuridad. El tren se detuvo en una última parada que no existía en ningún mapa. Las puertas se abrieron y un nuevo pasajero entró al vagón, ajeno al destino que le aguardaba. Y yo ya no existía. La oscuridad me había reclamado, y con ella todos los recuerdos, los miedos y los deseos que alguna vez fueron míos. Todo se desvaneció, absorbido por el abismo insondable al que ahora pertenecía. Pero el tren continuó su viaje, siempre en movimiento, siempre avanzando hacia la próxima parada que solo él conocía. Y así, en cada estación, en cada parada en medio de la noche, otro alma desprevenida subía a bordo, sin saber que nunca llegaría a su destino. El tren de medianoche seguía su curso eterno, una trampa para aquellos que se atrevían a tomarlo. Y en cada asiento vacío, en cada rincón oscuro del vagón, las sombras esperaban, alimentándose del miedo, de la desesperación de los pasajeros que, como yo,
habían cometido el error de subirse. El tren nunca se detenía por completo. Siempre había un nuevo destino, un nuevo pasajero, una nueva historia por contar. Y en la profundidad de la noche, entre susurros y sombras, el tren continuaba su trayecto, interminable, llevando consigo a aquellos que nunca regresarían. Si le gusta esta historia, suscríbase. Ahora, la historia de La maldición de Arroyo Sauce. Arroyo Sauce era un pueblo que parecía congelado en el tiempo. Escondido en lo profundo de las montañas, era conocido por sus calles empedradas, encantadoras cabañas y una comunidad unida que parecía saber todo sobre la vida de sus vecinos. El pueblo era pintoresco, con jardines florecientes y caminos sinuosos que serpenteaban entre la exuberante vegetación. A pesar de su apariencia tranquila, Arroyo Sauce guardaba un secreto que hacía temblar a sus habitantes. En el borde del pueblo, envuelta en sombras y misterio, se encontraba la vieja mansión Sauce. Alguna vez la joya del pueblo, la mansión ahora estaba en ruinas. Su grandeza se había desvanecido con los años, dejando atrás una fachada desmoronada y jardines invadidos por la maleza. La mansión había sido abandonada durante décadas, sus ventanas oscuras y vacías, sus jardines ahogados en hierbas y hiedra. Era un vestigio de una época pasada, un recordatorio fantasmal de un esplendor olvidado. La mansión era infame por su conexión con Elena Torres, su última residente. Elena había sido una figura querida en Arroyo Sauce, conocida por sus esfuerzos filantrópicos y su enigmático encanto. Sin embargo, una fatídica noche hace más de 50 años, desapareció sin dejar rastro. A pesar de extensas búsquedas e investigaciones, nunca se encontró ninguna pista sobre su desaparición. Los rumores circulaban sobre su destino. Algunos decían que había huido para escapar de un escándalo, otros susurraban que había tenido un destino más siniestro. La verdad permanecía esquiva, y la mansión se convirtió en un lugar de leyendas susurradas y evitación temerosa. Julia Martínez, una joven historiadora apasionada por descubrir historias olvidadas, llegó a Arroyo Sauce con una misión clara: desentrañar el misterio de la mansión Sauce y su última residente. Armada con sus notas de investigación, una cámara y una linterna, Julia estaba decidida a sumergirse en el oscuro pasado de la mansión. Mientras Julia conducía por los sinuosos caminos montañosos que llevaban a Arroyo Sauce, se maravillaba de la serena belleza del pueblo. El lugar parecía salido de un cuento, pero Julia era consciente de la oscura historia que yacía bajo su encantadora fachada. Su emoción estaba teñida de aprensión mientras se acercaba a la mansión, cuya estructura desmoronada se alzaba como un centinela de otro tiempo. La entrada de la mansión estaba enmarcada por dos enormes portones de hierro forjado que crujieron ominosamente cuando Julia los empujó. Los terrenos estaban cubiertos de hierba salvaje y enredaderas enmarañadas, dificultando el camino hacia la puerta principal. Mientras se acercaba, Julia pudo ver los restos de lo que alguna vez fueron jardines majestuosos, estatuas descoloridas, fuentes rotas y parterres descuidados. La puerta principal, pesada y desgastada, gimió cuando Julia la empujó para abrirla. El interior de la mansión era un mundo de sombras y polvo. El gran vestíbulo, con su suelo de mármol agrietado y su papel tapiz descolorido, era un recordatorio inquietante del esplendor pasado de la mansión. Julia instaló su equipo en lo que alguna vez fue la biblioteca de la mansión, una habitación llena de estanterías altísimas y muebles ornamentados, aunque polvorientos. Al caer la noche, Julia se dedicó a documentar el interior de la mansión. Tomó fotografías de las grandiosas pero deterioradas habitaciones, anotando los intrincados detalles de la arquitectura que alguna vez fue el colmo del lujo. Su linterna iluminaba los rincones oscuros, revelando el polvo antiguo que se había asentado sobre todo. El silencio de la mansión se rompía ocasionalmente con el sonido distante de las tablas del suelo crujientes y el susurro de las viejas cortinas. La investigación de Julia la llevó a explorar los pisos superiores de la mansión. El segundo piso,
estaba aún más deteriorado que el primero, con techos hundidos y tablas del suelo podridas. Las habitaciones estaban llenas de muebles rotos, pertenencias esparcidas y los restos de una vida que alguna vez fue vibrante. En un dormitorio encontró una colección de viejas fotografías y cartas, que Julia examinó con cuidado. Las fotografías mostraban a Elena Torres en varias etapas de su vida, en eventos sociales, con amigos y familiares, y en momentos espontáneos de alegría. Las cartas, muchas de ellas dirigidas a diferentes destinatarios, discutían el trabajo caritativo de Elena y sus preocupaciones por el pueblo. A medida que Julia leía las cartas, sintió una creciente desesperación en las palabras de Elena, un reflejo de los problemas que habían afectado a Arroyo Sauce. Una carta destacaba entre las demás. Estaba escrita con una mano temblorosa y hablaba de una serie de desgracias que habían plagado al pueblo: fallas en las cosechas, brotes de enfermedades y accidentes misteriosos. La carta insinuaba la creciente obsesión de Elena con la idea de una maldición o una fuerza oscura responsable de las calamidades. El tono era urgente, casi frenético, sugiriendo que Elena buscaba una manera de salvar al pueblo de su sufrimiento. El corazón de Julia se aceleró al darse cuenta de la importancia de la carta. La maldición de la mansión estaba ligada al oscuro pacto que Elena había hecho, y la entidad que ella había buscado apaciguar podría seguir presente. Decidida a descubrir la verdad, Julia decidió investigar el sótano de la mansión, el lugar del ritual mencionado en los escritos de Elena. El sótano era tan ominoso como Julia había imaginado. El aire era húmedo y mohoso, y las paredes de piedra estaban cubiertas de moho. El sótano estaba lleno de viejas cajas y objetos descartados, restos del pasado de la mansión. La linterna de Julia proyectaba sombras espeluznantes en las paredes mientras buscaba la habitación oculta descrita en el diario de Elena. Después de un esfuerzo considerable, Julia encontró la vieja puerta, medio oculta detrás de una pila de cajas podridas. La puerta era pesada y estaba cubierta de mugre, pero Julia logró abrirla con esfuerzo. La habitación que había detrás era pequeña y sin ventanas, con paredes grabadas con extraños símbolos y marcas arcanas. En el centro de la habitación había un pedestal, sobre el cual descansaba un antiguo libro encuadernado en cuero oscuro. La linterna de Julia parpadeó mientras se acercaba al libro. Los símbolos en la cubierta coincidían con los del diario de Elena, y un sentido de temor la invadió. Con cuidado, abrió el libro, revelando páginas llenas de intrincados símbolos y escrituras en un idioma desconocido. El aire se volvió más frío, y los susurros que habían rondado por toda la mansión se hicieron más fuertes, casi ensordecedores. Mientras Julia leía el libro, sintió una presencia palpable, una fuerza oscura y malévola que parecía emanar de las páginas. Los susurros se hicieron más coherentes, suplicando ser liberados. La habitación parecía cerrarse sobre ella, la oscuridad opresiva presionando desde todos los lados. La linterna de Julia se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Buscó a tientas una linterna de repuesto, pero se sintió desorientada. Los susurros se volvieron frenéticos y pudo percibir una presencia fantasmal moviéndose por la habitación. En la penumbra vio una figura tenue y luminosa emergiendo de las sombras. La figura era Elena Torres, su forma translúcida y brillante con una luz fría. La expresión de Elena era de tristeza y desesperación. Extendió la mano hacia Julia, sus ojos llenos de una mezcla de angustia y esperanza. «¡Ayúdame!». La voz de Elena resonó en la oscuridad. «Libéranos de este tormento». El corazón de Julia latía con fuerza, pero sintió una oleada de determinación. Había venido a Arroyo Sauce para descubrir la verdad y ahora tenía la oportunidad de hacer una diferencia. Tomó una profunda respiración y comenzó a recitar las frases que había encontrado en el libro, esperando romper la maldición y liberar el espíritu de Elena. A medida que Julia hablaba, la temperatura en la habitación comenzó a subir y la oscuridad opresiva se alivió un poco. La figura de Elena parecía tambalearse y los susurros se hicieron más suaves.
Julia continuó su recitación, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Gradualmente, la habitación comenzó a cambiar. El viento frío que aullaba por el sótano disminuyó, y la figura fantasmal de Elena se volvió más sólida, su expresión de alivio. Julia pudo sentir la presencia de la entidad debilitándose, su control sobre la mansión aflojándose. Con un último suspiro triste, la figura de Elena comenzó a desvanecerse, dejando atrás una sensación de paz que llenó la habitación. El libro sobre el pedestal se cerró por sí solo, sus oscuros símbolos desapareciendo en la oscuridad. La atmósfera opresiva que había rondado la mansión parecía levantarse, reemplazada por una calma reconfortante. Exhausta pero aliviada, Julia salió del sótano y regresó a la biblioteca. La mansión, ahora bañada por la suave luz del amanecer, parecía haber perdido su aura oscura. Las grandes habitaciones, una vez llenas de sombras y susurros, estaban ahora iluminadas por la luz suave de la mañana. Julia empacó su equipo y se preparó para dejar Arroyo Sauce. Sentía una profunda sensación de cierre, sabiendo que había ayudado a traer paz a los espíritus inquietos de la mansión. Mientras se alejaba, echó un último vistazo a la mansión, cuya presencia, una vez temible, ahora era un testigo silencioso del pasado. La mansión se erigía como un testamento de los secretos que había guardado y de los sacrificios hechos para proteger al pueblo. Su historia ya no era de miedo y misterio, sino de redención y paz. Julia sabía que su trabajo en Arroyo Sauce había llegado a su fin, pero los recuerdos de su tiempo en la mansión permanecerían con ella para siempre. Mientras el sol se elevaba en el cielo, bañando a Arroyo Sauce con su luz dorada, el pueblo parecía respirar un suspiro de alivio. La mansión, antes un símbolo de oscuridad, ahora se erguía como un recordatorio de la fuerza y la resiliencia de aquellos que habían buscado proteger a su comunidad. Julia condujo por los sinuosos caminos montañosos, su corazón aligerado por la sensación de logro. El pueblo tenía sus secretos, pero ella los había descubierto y ayudado a dar cierre a una historia de fantasmas. Y mientras dejaba atrás Arroyo Sauce, sabía que su historia, como los ecos desvanecidos de los susurros de Elena, permanecería como parte de ella para siempre. Semanas después de la visita de Julia a Arroyo Sauce, la vida había vuelto a una aparente normalidad. Julia, ahora de regreso en su entorno académico, se encontraba reflexionando sobre su experiencia en la mansión. La maldición había dejado una profunda huella en ella, tanto profesional como personalmente. Un día fresco de otoño, Julia recibió una carta de la Sociedad Histórica de Arroyo Sauce. Dentro, encontró una invitación a una pequeña ceremonia para celebrar la restauración de la mansión Sauce. Los aldeanos, habiendo descubierto la paz renovada de la mansión, decidieron emprender esfuerzos de restauración para preservar su valor histórico. Julia fue invitada a asistir como invitada de honor por su papel en descubrir la historia de la mansión y traer cierre a su maldición. Julia aceptó la invitación con una sensación de nostalgia agridulce. Regresó a Arroyo Sauce, donde fue recibida calurosamente por los aldeanos. La mansión, una vez una reliquia sombría, había sido restaurada meticulosamente. El gran vestíbulo, la biblioteca e incluso los pisos superiores habían sido revitalizados, reflejando su antigua gloria en el cuidadoso trabajo de restauración. Durante la ceremonia, los aldeanos expresaron su gratitud a Julia por su valentía y dedicación. La mansión, ahora un símbolo de renovación y esperanza, se erigía como un testamento a la resiliencia del pueblo y al poder de descubrir la verdad. Julia habló brevemente, compartiendo sus experiencias y la importancia de recordar el pasado para asegurar un mejor futuro. Al concluir el evento, Julia se tomó un momento en silencio para visitar el ático de la mansión una vez más. Los baúles polvorientos y los objetos olvidados estaban ahora ordenadamente organizados, y el ático se había transformado en un espacio para archivos históricos y exposiciones. Julia se encontró ante el viejo diario y el antiguo libro, ahora preservados como parte de la colección histórica de la mansión.
El ático estaba bañado por una suave luz dorada que entraba por una pequeña ventana, proyectando un resplandor sereno sobre los artefactos. Julia sintió un profundo sentido de cierre al mirar alrededor de la habitación. La mansión, una vez un lugar de miedo y tristeza, había recibido una nueva oportunidad de vida. Los espíritus del pasado estaban en paz y el pueblo había recuperado su historia. Julia dejó Arroyo Sauce con el corazón lleno de gratitud y un renovado sentido de propósito. Sabía que la historia de la mansión continuaría resonando a través de los tiempos, no como un cuento de terror, sino como un recordatorio de la fuerza perdurable del espíritu humano. Y,